Mi mamá predijo que me embarazaría joven, pero fue mi hermana, perfecta, la que la dejó en shock. Mi mamá siempre decía que nunca sería como mi hermana perfecta, Hannah, y aunque tenía razón, lo decía por las razones equivocadas. Ella idolatraba todo lo que Hannah hacía, usaba cardigans holgados y faldas largas, pasaba las noches de viernes en la biblioteca y ni se maquillaba. Yo prefería tops cortos y minifaldas, iba a fiestas y me salía bien el delineado de ojos de gato. Cada 2 por 3, mamá nos comparaba. Cuando bajaba a desayunar, echaba un vistazo a mi ropa y soltaba que Hannah nunca se vestiría así porque se respetaba. Si salía con amigos, recordaba cómo Hannah seguro estaba estudiando para su futuro, mientras yo lo tiraba por la borda. Y si me veía en el teléfono, me echaba en cara que Hannah apenas tocaba las redes porque se enfocaba en cosas de verdad. La realidad era que yo sacaba calificaciones impecables, era la tercera de mi clase, pero nunca se lo conté porque mamá ni preguntaba, solo asumía que eran malas por cómo me vestía. Me habían aceptado en la Sociedad Nacional de Honor, presidía el equipo de debate y ya tenía aceptaciones anticipadas en 3 universidades de la Ivy League. Pero ella nunca fue a mis premios, porque daba por hecho que no ganaba nada, siempre andaba ocupada llevando a Hannah a sus grupos de estudio, que en verdad eran en casa del novio de ella, Ryan. Mamá creía que Hannah entrenaba para el decatlón académico 5 noches a la semana, pero en realidad se la pasaba en el piso de Ryan, donde nadie los vigilaba. Se vanagloriaba con sus amigas de lo dedicada que era Hannah, mientras Hannah hacía todo lo contrario. Cuando venían parientes, mamá la ponía como el orgullo de la familia y les advertía que no esperaran mucho de mí, al menos era guapa, así que igual casaba bien. Mi tía preguntó una vez por mis notas, y mamá se rió, diciendo que de eso no hablábamos, como si fueran un desastre. Hannah intentaba defenderme a veces, pero mamá le daba palmaditas en la cabeza y la llamaba un amor por cuidar a su hermanita. En el fondo, reflexionaba a veces sobre cómo todo eso me carcomía, pero seguía el ritmo sin parar, guardando mis logros para mí. Hannah conocía mis notas de verdad porque vio las boletas que dejé en la cocina esperando que mamá las pillara. Me decía que estaba orgullosa de mí, ya que mamá nunca lo haría. En realidad, Hannah era de promedio C, apenas raspaba, pero mamá ni le pedía verlas. Asumía que eran perfectas por su pinta de estudiosa. Todo explotó en la cena de Acción de Gracias con la familia extendida. Mamá soltó su discurso de cada año sobre el futuro radiante de Hannah y cómo esperaba que yo al menos terminara la secundaria sin embarazarme. Lo dijo tal cual, delante de 30 parientes, hablando de la dedicación de Hannah a los estudios y de cómo mi rollo con chicos y ropa me iba a hundir. Justo ahí, Hannah vomitó sobre el pavó. Mamá corrió con ella al baño pensando en intoxicación, pero como siguió al día siguiente y los siguientes, la llevó al médico. Resultó que Hannah estaba de 3 meses de embarazo. Mamá se quedó muda cuando se lo confirmaron, repitiendo que había un error, que Hannah ni novio tenía, que siempre estaba en grupos de estudio. Hannah tuvo que contarle de Ryan y que esos grupos eran puro invento. Mamá quiso guardar el secreto, pero la barriga empezó a notarse y tuvo que soltarla a la familia. Los mismos parientes que oyeron su sermón en Acción de Gracias sobre el éxito de Hannah y mi supuesto embarazo adolescente ahora sabían que Hannah dejaba la uni por un bebé. Mientras, mis cartas de aceptación anticipada llegaban, pero mamá no revisaba el correo, segura de que eran rechazos. Pensaba en cómo la vida da vueltas así, sin aviso, y me preguntaba si mamá empezaría a verme diferente, pero seguía el flujo sin adelantar nada. Llegó el paquete de Harvard, y el cartero se lo mencionó al vecino, que se lo chivó a mamá. Lo abrió pensando en un error y vio que no solo me aceptaban, sino con beca completa. Registró mi cuarto y halló cartas de Yale, Princeton y Stanford que yo escondí porque ya no me importaba que las viera. También mis expedientes con notas perfectas 4 años, SAT en percentil 99 y recomendaciones de profes que me llamaban su mejor alumna. Me confrontó gritando por qué se lo oculté. Le dije que nunca preguntó, que asumió que reprobaba por mis faldas cortas. Intentó darme la vuelta, diciendo que yo debí contárselo, pero saqué boletas de 3 años que dejé para ella y ni miró, correos de premios que abrió pero ignoró. Fotos de competencias que se perdió por llevar a Hannah a sus estudios falsos. De repente se puso orgullosa, abrió los brazos para un abrazo y empezó a contarlo a todos en la sala. Di un paso atrás y le dije que no tenía derecho ahora, no después de años diciendo a esos parientes que yo no pasaba de la secundaria. La sala se quedó en silencio mortal, con Hannah sujetando su barriga y los brazos de mamá flotando entre nosotras. Nadie se movió. Laia se levantó y recordó que mamá dijo esa misma noche que esperaba que yo no me embarazara antes de terminar el insti, y que Hannah ya iba por 3 meses. Varios parientes se removieron, recordando su discurso. El tío James carraspeó, la prima Rachel miró a mamá como a una desconocida. Mamá se puso roja, luego pálida, y rompió a llorar diciendo que nos amaba igual a las dos. Me paré un segundo a pensar en el peso de esos años, pero no rompí el momento, solo saqué el móvil y le mostré a Laia los correos de premios abiertos por mamá sin respuesta. Su cara cambió a decepción total mientras mamá lloraba más. Hannah se plantó y le dijo que dejara de victimizarse, que había hecho que me sintiera una inútil años y ahora quería lástima.
Todos miraron a Hannah porque nunca la habían oído así, alzando la voz contra mamá. Pareció una bofetada para ella, que intentó alcanzarla, pero Hannah se apartó con la mano de Ryan en la espalda. Mamá miró alrededor, vio a los parientes y lloró más fuerte, pero nadie la consoló. Me di la vuelta y subí a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama con las manos temblando, procesando haberlo soltado todo delante de todos. Pasados 20 minutos, Hannah subió, se sentó a mi lado y se disculpó por no defenderme más fuerte. Se sentía culpable cada vez que mamá la elogiaba rebajándome. Sabía que yo era la lista desde el primer año, vio mi boleta perfecta contra su C y entendió que mamá lo tenía al revés. Intentó decírselo varias veces en cenas o en el coche, pero mamá la cortaba con palmaditas y cambiando de tema. Hablamos 2 horas. Ella aliviada por salir del embarazo a la luz, harta de mentir sobre grupos falsos y ser la perfecta inventada, yo ocultando mis logros de otra forma. Terminamos llorando y riendo de nuestra familia loca. Me preguntó por la uni, dije Harvard, y se emocionó buscando fotos de Boston, ya que Ryan tenía familia allá y planeaban mudarse para empezar de cero. Sugirió que yo fuera niñera entre clases, y la idea de tenerla cerca me aflojó algo en el pecho. Al día siguiente, mamá intentó mi desayuno favorito como si nada. La pillé con panqueques de arándanos y jarabe especial, preguntando por jugo o leche. Le dije que no fingía que todo estaba bien, que necesitaba reconocer lo que hizo. Se sentó y preguntó qué quería oír, pero le expliqué que no iba de palabras mías, sino de que entendiera por qué juzgarme por mi ropa sin preguntar estaba mal. No dijo nada, así que agarré una granola y subí. Reflexionaba cómo esos silencios dolían más que gritos, pero seguía sin romper el paso. 2 días después, Hannah me dijo que se mudaba con Ryan el mes que viene. Los padres de él ayudaban con un piso cerca de su curro, solidarios de verdad. Hannah se lo soltó a mamá en el pasillo, que se puso pálida y balbuceó que no podía irse con un chico cualquiera, pero Hannah la cortó, era adulta, no su muñeca perfecta. Bajó y cerró la puerta. La semana siguiente, parientes llamaban felicitándome por Harvard y lamentando no haber hablado antes. Asumían que mamá exageraba o que yo estaba bien. Mi prima preguntó de verdad cómo estaba. En la reunión con la señora Bradley, repasamos Harvard y me dio recursos de terapia familiar, notando mi distracción por lo de Acción de Gracias. Mamá programó una sesión con uno de esos terapeutas. Fui escéptica, pero Hannah insistió en probar. En la consulta con la doctora Chan, cada una habló, Hannah de la presión perfecta, yo de ser juzgada, mamá de preocupación. La terapeuta la pinchó hasta que admitió suposiciones injustas basadas en mi tía fiestera y ropa, y como asfixió a Hannah con elogios falsos. Mamá lloró reconociendo el daño. Nos dio tareas y otra cita. De vuelta, mamá se disculpó en el coche, quebrada. Los días siguientes fueron raros. Preguntaba por mi día, debate, clases, esforzándose por escuchar sin juzgar. Hannah y Ryan vinieron a cena, mamá sirvió lasaña, preguntó práctico por su piso sin criticar. Ofreció muebles. Progreso pequeño. Acepté su ayuda para los 8K anuales de Harvard, aclarando que era práctico, no perdón. Dijo que entendía, sin ataduras. Cale me pidió para finales estatales de debate, dije sí, no dejaría que el drama me quitara más. Mamá fue, lloró viéndome ganar con mi argumento firme. Me abrazó, orgullosa de verdad, pidiendo perdón por lo perdido. Le dije que no se recupera, pero sí futuros. Hannah llamó sintiendo al bebé, planeamos su cuarto. Pintamos en su nuevo piso, riendo de ser tía. Todo se derrumbó en Acción de Gracias, pero reconstruimos algo real, honesto, paso a paso.